En este caso tienes un problema de dinámica y es un problema muy típico porque se trata de dos cuerpos que están enlazados por medio de una cuerda y esta cuerda pasa por una polea, tal y como puedes ver en el esquema que acompaña al ejercicio. Y nos dice que tenemos que saber que la masa del cuerpo 1, es decir, este que está aquí en la superficie horizontal, podríamos decir, es el doble que la masa del cuerpo 2. Pero en realidad no nos da el valor de cada masa, sino simplemente la relación que hay entre una y otra. Además, también nos dice que este cuerpo que está en la superficie horizontal sí que roza, hay rozamiento, y el coeficiente de rozamiento es 0,15. La pregunta es clara, ¿con qué aceleración se mueve el sistema? Bien, para hacer esto, y partiendo del esquema que ya nos da el propio problema, lo que tenemos que hacer, como siempre, va a ser dibujar las fuerzas que están presentes en el sistema, pero en esta ocasión yo solo voy a dibujar las fuerzas que están en la dirección del movimiento de mi sistema. Me explico, mi sistema yo tengo que esperar que se puede mover tan solo en la dirección, podríamos decir que marca la cuerda. Fíjate, si la masa del cuerpo 2 fuese lo suficientemente grande, lo que ocurriría sería que este cuerpo 2 descendería y la cuerda haría que este cuerpo 1 se desplazase hacia la derecha, ¿verdad? Se desplazase hacia la derecha, de manera que mi sistema podría adquirir una aceleración. La otra opción sería que la masa no fuese lo suficientemente grande y entonces el sistema no se mueve. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que en ese caso yo obtendría un valor de la aceleración que sería negativo y como hay rozamiento me obligaría a considerar, en vez de que el sistema se mueve, pues que tendría que considerar que el sistema no se mueve. Bien, vamos a hacer por lo tanto lo primero que te he dicho, que es dibujar las fuerzas, que en este caso solo voy a poner las que tienen que ver con el movimiento del sistema y fíjate cuáles son. Esta fuerza que tengo aquí, ¿verdad? Que estaría o involucraría al cuerpo de masa 2. Aquí tengo otra fuerza que tiene que ser la de reacción a esta. Después tendríamos una fuerza aquí, ¿verdad? Que está localizada en el extremo opuesto de la cuerda. Y por último, esta fuerza de aquí. Pero claro, necesito nombrar las fuerzas porque si no, no me podría referir a ellas ni tampoco tengo claro cuál es la naturaleza de cada una de ellas. Por eso es importante ponerle un nombre. Fíjate el nombre que le voy a poner. A esta que va apuntando hacia abajo en la dirección, digamos, vertical, le voy a llamar el peso 2. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la interacción entre el cuerpo de masa 2 y la Tierra. Después tengo una fuerza que aparece en la cuerda, ¿verdad? Que sería la tensión, yo le voy a llamar T', que crea este cuerpo 2 por el hecho de estar en la cuerda. Y esa tensión tiene que ver con la resistencia que opone al movimiento del cuerpo 1. De la misma forma, en el otro extremo tienes la tensión que yo he llamado T sin prima, ¿verdad? T simplemente, que tendría que ver con la acción de esta otra, del cuerpo que hemos dicho de masa 2. Y al extremo opuesto hay una fuerza que llamo Fr, que es la fuerza de rozamiento, que digamos siempre va en oposición al movimiento. Por lo tanto, yo estoy suponiendo que el sistema se mueve y lo hace en la dirección en la cual el cuerpo M2 desciende y esto lo tengo que indicar en el esquema. Fíjate cómo lo voy a hacer. ¿Ves? Lo he hecho aquí añadiendo esta flecha que indica que el movimiento de mi sistema va en esta dirección. Por eso la fuerza de rozamiento la dibujo en sentido contrario. Si yo no tomo un sentido de movimiento, entonces no puedo dibujar la fuerza de rozamiento. Una vez que tengo esto, lo siguiente que va a hacer, bien, recuerda, una vez que tienes todas las fuerzas, tienes que aplicar la segunda ley de la dinámica, esa que me va a decir que la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza resultante o fuerza neta, tiene que ser igual a la masa del sistema por la aceleración que adquiere el sistema. Y eso lo hago teniendo en cuenta que para mí voy a considerar que hacia abajo es positivo. Por lo tanto, fíjate cómo me queda. Para mí sería P2 positivo, T' me quedaría negativo, por eso aparece aquí este menos, T me quedaría positivo porque va en el mismo sentido que yo he marcado la flecha roja, y por último la fuerza de rozamiento que es negativa porque va en sentido contrario, pero es que además siempre va a ser negativa. Y esto tiene que ser igual a la masa total del sistema por la aceleración. Ya tienes, digamos, planteada la ecuación de tu problema. Pero claro, está puesto algo así como P2, Fr. ¿Tienes claro qué son el peso y la fuerza de rozamiento? Yo te lo voy a recordar. Ten en cuenta que el peso siempre era
un producto de una masa por una aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el peso tiene esta forma que ves aquí, m por g. Sea del 2, el 3, el 4, siempre hace referencia a la masa, por este caso del cuerpo 2. Como me han dicho en el enunciado que la masa del cuerpo 1 es el doble que la masa del cuerpo 2, yo al peso, ¿verdad?, del cuerpo 2 le voy a colocar un m por g. ¿Por qué? Pues que voy a considerar que la masa del cuerpo 2 es m y por lo tanto la del cuerpo 1 tendrá que ser pues 2m porque es el doble. Y fíjate que la fuerza de rozamiento, te lo recuerdo, era el coeficiente de rozamiento mu por la normal. Pero en el caso de que el cuerpo apoya sobre una superficie horizontal como es este, la normal coincide con el peso, por lo tanto sería m por g. Pero claro, esto es simplemente un recordatorio para que tengas claro cómo tienes que sustituir, en este caso en la ecuación que tienes aquí abajo, ¿verdad?, cada una de las fuerzas. Ni que decir tiene que fíjate que las tensiones, ¿verdad?, son iguales y de sentido contrario, por lo tanto vamos a poder cancelarlas. ¿Cómo me quedaría entonces mi ecuación? Pues fíjate cómo te quedaría. Para el cuerpo 2 sería m por g, por lo que te he dicho antes. Voy a considerar que la masa del cuerpo 2 es m. Y para el cuerpo 1 hemos dicho que era el coeficiente de rozamiento por la masa y por g. Yo lo que voy a hacer es que la masa la pongo como 2m, porque es el doble. Aquí tengo el coeficiente de rozamiento y aquí la g. Y claro, teníamos al otro lado, fíjate que te lo señalo aquí, que había que poner aquí la masa total del sistema. En este caso, mi sistema tiene dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. El primero con una masa 2m y el segundo con una masa m. Por lo tanto, la masa total es, como ves aquí, 3m por a. Y ahora viene la importancia de escribir la ecuación. Como no conozco el dato de la masa, lo que puedo hacer una vez que tengo escrita mi ecuación, como ves aquí, es cancelar el valor de la masa, porque está en cada uno de los términos en los dos miembros de la ecuación. Así que fíjate que podría cancelar el término de la masa. No es necesario saber cuál es el valor concreto de la masa, sino que con la relación que me han dado es suficiente. Por último, lo que me queda es despejar el valor de la aceleración, que es lo que quiero calcular. Es decir, este 3 va a pasar al primer miembro dividiendo. Y además, fíjate, voy a sacar factor común la g, es decir, la aceleración de la gravedad, porque está en ambos términos del primer miembro. Así que me quedaría que la aceleración que estoy queriendo calcular va a ser g, entre paréntesis vamos a poner 1 menos 2 mu, esto te recuerdo que era el coeficiente de rozamiento, y aquí dividido por 3. Si tomo como valor de la g 10 metros partido por segundo al cuadrado, que es una aproximación muy buena, ¿verdad?, para poderlo hacer, fíjate que me quedaría pues este valor por 1 menos 2 por 0,15, es decir, 0,3, y dividido por 3, es decir, 10 por 0,7, o lo que es lo mismo 7 dividido entre 3. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues lo tienes aquí, 2,33 metros partido por segundo al cuadrado, que es la unidad que viene desde la aceleración de la gravedad. Con esto queda resuelto el problema y calculada la aceleración con la que se va a mover el sistema en el sentido que yo marqué, ¿verdad?, que lo tienes aquí en mi esquema, es decir, en el sentido en el cual el cuerpo de masa que hemos dicho m, ¿verdad?, el cuerpo 2, desciende. Si te ha gustado el problema, por favor, dale al like y además si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.